estaba desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, el Espíritu Santo tiene algo que hace y por eso está en nosotros. La vacillez que en nosotros había cuando se nos perdonaron los pecados, cuando el Señor tuvo misericordia de nuestra vida, inmediatamente que quedó vacío, quedamos vacíos de tanta cosa que había en nosotros, pero en la vacillez también quedó el desorden, un desorden que cada uno de nosotros teníamos. No sabíamos cómo comportarnos, no sabíamos cómo hablar, no sabíamos cómo conducirnos, y el Espíritu Santo ha venido poco a poco por su palabra enseñándonos. Y cada día Él nos enseña y nos guía a toda la verdad. Así lo dice la Escritura. Dice que Él nos guía a toda la verdad y a toda justicia. Y entonces eso fue lo que enseñábamos la vez pasada. Y de repente mirábamos que el espíritu de desorden era el espíritu de iniquidad. En arábigo tiene el significado de doblar o desviarse del camino. Diga conmigo, desviarse del camino. Gracias, hijo. Desviarse del camino. Ahora, la primera enunciación de este espíritu proviene de los labios de Caín. Y decíamos que Caín fue el primero en confesarlo cuando Caín dijo el significado básico, dijo a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Entonces, ese grande es mi castigo viene porque había cometido iniquidad, había torcido la verdad. Entonces, la iniquidad merece castigo porque es una ofensa a la santidad de Dios. Y se advierte que Dios caiga nuestras transgresiones, cada uno de nosotros morirá por su propia maldad, dice la Escritura. Y hablábamos de Jeremías 31:30, y dice también que no te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, hablando de las imágenes. Y yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Y entonces, cuando hablábamos de esto, ninguna generación, fíjese, porque vamos a hablar de las generaciones nuestras. Por ejemplo, si nuestros padres no tuvieron temor de Dios, y nos enseñaron maldad y los genes vinieron a estorbar nuestro diario vivir y caímos en maldiciones, cuando usted y yo conocimos a Cristo, inmediatamente esas maldiciones quedan totalmente borradas de nosotros. Solo que lo que hacíamos, eso de tener en nosotros mismos ese constante torcimiento, constante dobladura, eso no se nos quita de la noche a la mañana. O sea, eso va poco a poco, hermano, borrándose. Y eso solamente se borra por la enseñanza, por la verdad del Espíritu, que Él nos empieza a moldear nuevamente como Dios quiere que seamos moldeados. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, ninguna generación entonces, diríamos, debe considerarse bajo juicio de Dios por la iniquidad. Eso era antiguo pacto. Nosotros estamos en el pacto nuevo, decíamos, y ese pacto nuevo, en nosotros no hay ninguna maldición. No existe ninguna maldición. Y entonces dice, y si preguntáis por qué es que el Hijo no cargará con el pecado de su Padre, es porque el Hijo practicó el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los puso por obra. Por eso vivirá el alma que peca, esa morirá. El Hijo no cargará con el pecado del Padre, ni el Padre cargará con el pecado del Hijo. La justicia del justo
será sobre él y la justicia del impío será sobre él. Ahí usted lo encuentra en Ezequiel 18, verso 19 y 20. Y entonces Israel es llevado al cautiverio por los pecados de los padres y los pecados que ellos mismos habían cometido. Y dice, las naciones sabrán también que la casa de Israel fue llevada cautiva por causa de su pecado, porque se rebelaron contra mí, dice el Señor. Yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en mano de sus enemigos, y todos ellos cayeron a espada. Está hablando Ezequiel 39, 23. Y entonces, cuando vemos todo esto, se da uno cuenta que a pesar de la seriedad con que Dios trata la iniquidad dentro de la relación del pacto entre Él y su pueblo, se le recuerda al pueblo de que Él es el Dios viviente y que está dispuesto a perdonar la iniquidad. Dice que Jehová es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y verdad, dice, que conserva su misericordia por 1000 generaciones. Note usted que conserva su misericordia y verdad por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. En Isaías 53 usted se da cuenta de que Dios colocó sobre Jesucristo nuestras iniquidades, nuestras maldiciones, nuestras enfermedades. En otras palabras, Cristo vino a pagar el edicto que estaba en contra de nosotros. Y entonces él dice que fue herido por nuestras iniquidades y Él iba a justificar a los que creyeran en Él. Y entonces dice en la escritura en Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Entonces hay una bendición para la iglesia, para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo y para todo aquel que viva, hermano, en obediencia a la palabra. O sea que esto no es solamente porque hoy en día se dice, bueno, yo ya acepté a Cristo, ya tengo la salvación. Es que no se trata de eso. Eso es cierto, ya tienes la salvación del espíritu, pero falta la salvación del alma y falta la transformación del cuerpo. Entonces son dos cosas muy diferentes a la salvación del espíritu. El espíritu fue salvo cuando tú aceptaste a Cristo, cuando tú lo confesaste con tu boca, tú le creíste. Pero el caminar tuyo, el alma, dice, el alma que pecare, ¿qué dice? De cierto morirá. Entonces, el problema es el alma. El problema es que el alma todavía no se ha convertido. El problema es que el alma todavía da problemas. El problema es que por el alma es que no venimos a la iglesia. Amén. Porque hay problemas en nuestra alma. Todavía tenemos un montón de problemas en el alma. Y por eso hacemos lo malo. Por eso pecamos. Y por eso hacemos cosas que no le agradan a Dios. Entonces, el espíritu ya fue salvo. Porque la palabra del Señor dice que Él es el Padre de los espíritus. Eclesiastés lo dice. Y dice que todos los espíritus retornarán a Él. Pero está hablando de espíritus. Pero a nosotros nos dieron alma. Entonces el espíritu y el alma tienen que ir juntamente para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Y al final nos van a transformar el cuerpo. El cuerpo es lo que menos le interesa al Señor, es el cuerpo. Por eso no se preocupe usted si está gordito, si está flaco, si le agarró un achaque, no se preocupe, porque el cuerpo es lo último que Dios, con el cual Dios va a trabajar. El cuerpo, hermano, lo que le tiene que interesar a usted y a mí es el alma. ¿Cómo estoy yo con Dios de parte de mi ser interior? ¿Sí me entiende? Entonces Dios cambia todo desorden en un perfecto orden y tenemos que dejar que su Espíritu Santo haga la obra perfecta en nosotros.
Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no enviaré al otro, a mi igual, al Espíritu Santo, al Paracleto, al idéntico a Él, al Dios. También es Dios. Dice que mi padre, que es de mi Padre, y yo lo enviaré a vosotros cuando yo me vaya. O sea que les conviene que yo me vaya. Entonces, ahí nos quedamos. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros lo dejamos trabajar, si nosotros nos ponemos en comunión con el Espíritu y dejamos que nuestro oído escuche esa voz tan tierna dentro de nosotros. Fíjense que dice, por ejemplo, Lucas 2:27. Ahí iniciamos la segunda parte. Lucas 2:27, vaya conmigo. ¿Qué lee usted ahí? ¿Usted lo nota? Dice que Lucas fue movido por el Espíritu. Diga conmigo, el que me mueve es el Espíritu Santo. Pero ¿hacia dónde me lleva? Porque ahí dice, movido por el Espíritu fue al templo. Y dice, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Y mire lo que dice Simón o Simeón. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces, el Espíritu Santo nos va a llevar al templo para ver a Jesús, para oír de Jesús, para sentir las manifestaciones de Jesús, para escuchar la palabra profética que sale de su boca o que sale de la boca del Padre. Muchas veces viene de la boca del Espíritu Santo mismo. Entonces el Espíritu de Dios mueve a este hombre llamado Simeón para que vaya al templo y quiero que note la bendición de dejarnos guiar por el Espíritu para congregarnos. Simeón o Shimeón, el significado es el que oye u obedece, que es oído. En Génesis 29:33, ahí usted nota de que ahí dice por qué, qué significa Simeón. Y entonces dice que Simeón quiere decir el que es oído. ¿Sí lo tienen? Entonces Simeón fue el que bendijo a Jesús, el que oye u obedece, que es oído. El que bendijo a Jesús, Simeón, que significa también el que escucha o el escuchante, fue un judío típico en cuanto a la obediencia a la ley de Moisés y en cuanto a la esperanza en la venida del Mesías. Dios le había prometido que no iba a haber muerte sin ver al Cristo de la gloria. Estaba en el templo cuando María y José, de acuerdo con la ley, llevaron al niño para circuncidarlo. Ese era el 8º día desde que había nacido Jesús. Entonces, Simeón es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos estaremos en este templo porque el Espíritu Santo nos dirigió a este lugar? Porque el Espíritu Santo es el que guía al templo. Y guía para que aprendamos de Jesús, para que escuchemos a Jesús, para que veamos a Jesús. Y dice que Simeón, dirigido por el Espíritu Santo, Lucas 2:33, dice, dirigido por el Espíritu Santo, conoció que el niño era el ungido de Dios y lo dedicó al servicio de Dios. Entonces, este Simeón tenía una cualidad tremenda. Él escuchaba la voz del Señor. Y dice, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían.
Dice que Simeón lo bendijo, verso 34, y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, le dijeron a María, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, Simeón fue impulsado para ir a encontrarse con Jesús. Y una de las labores más importantes del Espíritu es la de conducirnos al templo. Diga conmigo, Él nos conduce al templo. ¿Pero para qué? Para tener un encuentro con Jesús. Ahora, ¿acaso no podemos hallar a Jesús, hermano, en la calle, en la oficina, en la casa? Por supuesto que sí, pero hay algo importante en el templo. El Espíritu nos mueve para que tengamos una vida de templo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo número 25, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, lo importante es que no dejes de congregarte, porque se acerca el día cuando el Cristo de la gloria va a romper los cielos de los cielos, va a aparecer, y a lo mejor tú no estés listo. Y por no estar listo, no te vas a poder ir con Él. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber un desarrollo del alma. El alma tiene que estar lista como para estar en sujeción al Espíritu nuestro, que ahí es donde amamos a Dios, ahí es donde nosotros deseamos a Dios, ahí es donde nosotros, hermano, queremos servirle a Dios, es nuestro espíritu. Pero nuestra alma, si usted le pregunta al alma si quería venir esta noche, le aseguro que el alma le dijo: no quiero venir. Y lo peor que, hermano, es que creemos que estamos bien cuando pasa eso. Creemos que no hay problema faltar a la iglesia. Y lo único que estamos haciendo es retrocediendo la formación que tiene Dios con tu alma. Acuérdese que la vasija del alfarero tiene que ver con el alma. No crea que tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo ya te fregaste, hermano. Ya te hicieron así como eres, ¿verdad? Ahí para eso no hay ni siquiera el lugar ese de Sonovelo te arregla, hermano. ¿Sí me entienden? Ni en Tijuana te arreglan eso. Esa barriga ahí va a estar si no dejas de comer. ¿Sí me entiende? Entonces no se trata de cuerpo. Se trata de decirle al profeta: mira, profeta, levántate y desciende a la casa del alfarero, porque ahí te voy a hacer oír mis palabras. Y quiero enseñarte cómo ahí es que yo moldeo la vasija. Y cuando se me quiebra la vasija, no boto ningún pedacito de la vasija. Vuelvo a echarle agua, la vuelvo a hacer masa, y eso duele. Cuando te están haciendo masa otra vez, duele. Y luego te vuelven a formar. Y no creas que te forman ahora con una nariz griega. El mismo de siempre. ¿Ah? Y con la misma gente alrededor. Lo único que Dios, hermano, va a cambiar tu actitud en cuanto al alma. Eso es lo que Él quiere formar. Y entonces dice que nunca el Espíritu de Dios va a guiarnos para no ir al templo. Si alguna vez hemos amanecido cansados un domingo, por ejemplo, y de repente todavía en la cama escuchamos, hermano, una vocecita que nos dice: no vayas al templo, no te preocupes, yo sé que estás cansado. Usted y yo podemos estar seguros de que esa voz no es la voz del Espíritu. Esa voz es la voz del diablo, hermano. Esa voz es la voz del diablo. Y esa sí la conocemos bien. ¿Verdad que sí? Porque somos pero
prestos a decir, no, tienes razón. Y hasta le decimos, Espíritu Santo, tienes razón. ¿Verdad? Y no es el Espíritu Santo, es el espíritu de Satanás, el Señor lo reprenda. ¿Verdad? Pero Lucas 2:49 dice, pero Jesús les respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo de estar en los negocios de mi Padre? Ahora, nuestro Señor Jesucristo a la edad de 12 años, Él se da cuenta que ir al templo es algo que Él tiene que hacer. ¿Se recuerda del ministerio de Jesús? Él no dejaba de ir a la sinagoga. Dice, y como de costumbre, o sea que a él se le hizo una costumbre ir al templo. Amén. Dice, tomando el rollo de Isaías, se lo tomó del maestresala y leyó que ahí en Lucas capítulo 4 decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido hoy. Y esa palabra, hermano, fue tan tremenda que él empezó a decir a qué había venido. Y empezó a decirnos claramente, nos ha ungido para esto otro, y para esto otro, y para esto otro. Y entonces, y entregando el rollo, dijo, esta palabra se cumplió el día de hoy. Tomó la silla. Fíjense que en las sinagogas de judías hay una silla donde el que se siente ahí, hermano, tiene que morir. Ninguno puede sentarse en esa silla. Usted vaya a una sinagoga, va a ver una silla, pero excelente, toda llena de dorado, hermano. Posiblemente sea oro o enchapado en oro, pero esa silla es una de las más excelentes. Jesús terminó de leer la escritura y se sentó en la silla, diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra. El Mesías soy yo. El ungido soy yo. Imagínense, hermano. Y por esa razón fue que lo quisieron despeñar. Por esa razón, hermano, es que lo quisieron matar y empezaron a hablar en contra de él. Pero el Espíritu nos permite escuchar la voz de Dios. Eso es lo importante, la comunión con el Espíritu Santo. Nos permite escuchar esa palabra de Dios. Dice la Escritura, hablando en Apocalipsis, Juan, en Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea que hay que estar en el Espíritu para poder tener experiencias espirituales. Y hay que estar en el día exactamente que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Y dice, oí detrás de mí una gran voz como la trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, pero note lo que dice, para ver la voz. A ver, ¿cuántos ven la voz? Pero él dice que se volvió para ver la voz. Dice que hablaba conmigo. Y luego vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. A Juan le sucede lo mismo que a Simeón. Juan, hermano, con la única diferencia que el apóstol Juan le sucede después de la resurrección de Jesús. Y a Simeón le sucede cuando el niño acaba de nacer y está en el 8º día. Fíjese qué tremendo. Y entonces, lo que me impresiona es que dice, yo estaba en el Espíritu. Y me volví para oír la voz en medio del candelero. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Mire la voz, cómo era la voz. Ahí está describiendo la voz.
Y dice, cuando se le ha hecho refulgir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y aquí estoy, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues las cosas que has visto. Y luego le dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahora, le digo todo esto porque es importante, tiene relevancia en esto. Entonces, cuando el apóstol Juan estuvo en el cielo, escuchó a sus espaldas una voz y se volteó. Juan estaba en el espíritu y dice, él escucha una voz, se voltea, mira que la voz sale de un candelero. El candelero es la iglesia. Esto nos lleva a una tremenda realidad, de que es en la iglesia en donde encontramos la voz autorizada por Dios. Lo voy a repetir. Es en la iglesia donde encontramos la voz que Dios ha autorizado para hablar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? A Juan le dicen, ve al templo, al candelero. A Simeón le dijeron, ve al templo y se encuentra con Jesús. O sea, en el templo van a haber experiencias. A ver, pregúntele que está a su lado. ¿Ya tuviste alguna experiencia con Jesús aquí en el templo? Pregúntele, por favor. Pero, ¿qué es lo que hay cuando nos reunimos en la iglesia? Porque esta vez es el apóstol Pablo quien nos explica y nos dice, hay lenguas, interpretaciones de lenguas, hay salmos, alabanzas, enseñanzas, hay revelación. Y más adelante, siempre del libro del Apocalipsis, vemos que Juan mira el candelero y cuando lo mira encuentra a Jesús en medio de ellos. Miro a nuestro gran sumo sacerdote. Él está en el candelero y la iglesia es el candelero. Entonces, si usted tiene una visión, lo va a ver. Si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, Él está aquí. Amén. El Cristo de la gloria está en medio nuestro. El Espíritu de Dios nos mueve a encontrarnos con Jesús. ¿Se acuerda cuando la palabra de Dios dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo? Entonces quiere decir de que el primero en gozarse en la danza para su Padre es Él. Él es el primero, el que anda ahí. Por eso es que las hermanas hasta quedan tiradas en el piso, ¿verdad? No sé si usted se da cuenta que algunas están danzando y de repente una se cae, hermano. Nadie la detuvo. Pero pregúntele si se hizo daño. No le pasó nada, ¿verdad? Hay unas que dan un cuentazo fuerte, hermano. Recuerdo yo que estaba en una iglesia tradicional. Por primera vez me llevaban a un templo. Y el predicador era un judío convertido a Cristo. Me acuerdo que cuando él empezó a hacer el llamamiento de pasar al frente, yo ya no vi al judío, yo vi a Jesús. Entonces cuando me acercaba más al altar y más cerca, llegó un momento cuando ya no pude soportar qué tan cerca estaba y me fui así, mire. Le recuerdo, no había alfombra en ese templo. Era mármol. El piso era de puro mármol. Dicen los viejitos que me llevaron, mis padres espirituales, dicen que rebotó mi cabeza 2 veces y volví a caer. Ellos creían que me había hecho daño, pero no me pasó nada. Yo sentí cuando me caí como que había caído en una nube, había caído en una cama
así como mi cama, hermano. Mi cama es bien rica. Caí pero bien acostadito y solo reboté un poquito, volví a rebotar y caí. O sea que cuando hay manifestación del Espíritu, manifestación de Cristo, manifestación de la presencia de Dios, no te va a pasar nada. No te preocupes. Ay, la hermana se hizo daño y salen corriendo. Miren que es mi madre y que qué le pasó. ¿Verdad? No, no se preocupe, no le va a pasar nada. Y aunque se haya dado un cuentazo fuerte, no le va a doler. Porque estamos en la presencia del Señor. Entonces, en la iglesia encontramos la voz de Dios, encontramos el sacerdocio divino y encontramos la bendición sacerdotal. Y llevamos dos casos del impulso del Espíritu. Para ordenar nuestra vida, Dios nos va a iluminar. Porque cuando el Espíritu Santo quiere ordenar una vida, te va a iluminar, va a venir iluminación a tu vida. Para encontrarnos con Jesús, dice que Simeón y Juan se encontraron con él. Entonces, el mover del Espíritu es una vida espiritual. El mover del Espíritu no es, hermano, veo y ando todo carnal, ¿verdad? Y ando todo lleno de, hermano, demonios colgando del bigote. No estás viendo nada. Es mentira que estás viendo algo. Y entonces el Espíritu Santo también nos impulsa a dar para su obra. Fíjese que dice la Escritura en Éxodo capítulo 35, versículo 21. O sea que, mire hermano, hay gente que no da porque no le ha sido revelado todavía. Entonces a la persona que Dios no le ha revelado y lo mueve a dar, esa persona no va a dar nada. Y se va a perder la bendición de la multiplicación de las ofrendas. Y dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Quién? El Espíritu Santo, lo había estimulado. Y todo aquel a quien su Espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Hermano, mire qué tremendo cómo es Dios. Entonces Dios se encarga de su templo y Él mueve el corazón de la gente. O sea, por eso no es necesario ni siquiera ni pedir, hermano, ni decir, hermano, vamos a dar la ofrenda. No, hermano, eso, si el Espíritu Santo ya te reveló eso, eres bienaventurado. Amén. Si todavía estás con eso de que no, es que ahí mucho piden y todo eso, ¿qué se me hace que vas a dejar toda tu feria, todo tu dinero en la tierra? Porque cuando te vayas, te recuerdo, así como viniste, así te vas. No puedes llevarte ni el traje que te pusieron, ni los anillos que te pusieron, ni el diamante que querías llevarte. Ya le conté lo que le dijo un hombre millonario a su esposa. Le dijo, hija, cuando yo me muera me das todo mi dinero, me lo pones en mi caja. Me lo quiero llevar, le dijo. Le dijo, está bueno, le dijo. Cuando se murió, le hizo un cheque por 100 millones de dólares. Y le dijo, ay, ves dónde lo cambias, le dijo. Es que así hay gente que acumula y acumula y acumula, pero como no ha venido el Dios Espíritu Santo a darles la revelación de que hay que dar al templo, se pierden una bendición tremenda. Y creen que la iglesia de Cristo, ¿cómo piden? No pedimos, es voluntario, fíjese. Es voluntario, solamente que Él te toca. Y cuando te toca, te dice, da. Y te dice hasta cuánto vas a dar. Y de repente tú dices, el Señor reprenda al diablo. Esa no es la voz del Espíritu. Pero si oyes bien la voz del Señor, te va a decir cuánto tienes que dar. Amén. Hay gente que le pide todo lo que tiene. ¿Por qué razón? Porque cuando Él te está pidiendo todo es porque te quiere dar mucho más. 100 veces más, dice la Escritura. Él te lo quiere multiplicar. Hermano, si la gente, los millonarios de este día, supieran cómo el Señor trabaja, por ejemplo, la empresa Colgate, ellos dan el 90% de todas sus ganancias, pero
Pregunte si Colgate se ha venido a la quiebra algún día. Están por todo el mundo haciendo billones y billones de dinero porque les cayó el 20, ellos dan el 90, ellos saben que al dar van a ser prosperados, bendecidos. Pero pregúntele a una viejita tacaña, hermano, que tiene su pistillo ahí, su cutarrita ahí guardada y cree que es millonaria solo porque tiene $1,000,000. Es lo peor. Y que le digan va a decir, no, esta iglesia a mí no me gusta. Esas son las cosas que a mí no me gustan. Claro, si el Espíritu Santo no te lo ha revelado. Entonces, esto es voluntario y el Espíritu te va a mover a hacerlo. Entonces, el Espíritu nos impulsa a dar para la obra generosamente, abundantemente y libremente. Las ofrendas son voluntarias. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice la Biblia. Amén. Entonces, en tiempos de Moisés, la gente no solo daba para la construcción del templo, sino que también para la manutención de los obreros, el mantenimiento de todos esos sacerdotes. Pero nada los obligó. Fíjese que nadie los obligó. Fue un testimonio interno, un deseo que se produjo en su interior y que fue engendrado por el Espíritu de Dios. Él es el que te mueve a ofrendar abundantemente. Solo Él puede hacerlo. Note que el pueblo de Dios estaba en el desierto. Ellos habían estado esclavizados por 400 años. Eran 430 años para ser exacto. Estaban entrenando la vida de libertad. Estaban estrenando, diga conmigo, estrenar. O sea que ya tenían, hermano, de estar esclavos 430 años. O sea que ahí era de estrenar libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor les dice que construyeran un tabernáculo que pudiera soportar las intemperies del desierto y ellos se encargan de ofrendar para la construcción del templo. El mantenimiento del sacerdocio y de los obreros que iban a trabajar, el mantenimiento del tabernáculo y suplir el servicio, aún hasta los bueyes, los animales que iban a ser, hermano, presentados en el sacrificio diario, ellos se encargaron. Ellos se encargaron de dar todo. Hasta que Moisés les tuvo que decir, ya no traigan, ya está. Están los graneros demasiado topados. Ya tenemos demasiado. Porque les pidió oro para los querubines. Y dicho sea de paso, dice que el arca en el lugar santísimo tenía 2 querubines, porque uno había caído. Supuestamente tendrían que haber 3, pero Luzbel cayó. Y entonces ya solo estaba Miguel y Gabriel en el propiciatorio. Y entonces en el tabernáculo era una tienda, una morada, un recinto. Era el tabernáculo erigido por Moisés en el monte Sinaí. Y la sagrada morada de Dios. Usted lo lee en su casa, Éxodo 25, del 8 al 9. Y el centro del culto hebreo, por más de 4 siglos, frecuentemente denominada tabernáculo de reunión del testimonio. Fíjese que de acuerdo con el sistema teocrático, porque ese es el sistema de Dios, Él no es demócrata ni tampoco republicano. Él es teócrata. ¿Qué es lo que hace el teócrata? Hace como se le pega la gana. Ese es Dios. Dios no le pide, hermano, consejo a los hombres, ni a los gobiernos. Él hace y pone y quita reyes, dice la Escritura. Entonces, el que va a poner, hermano, siquiera Donald Trump, que se me hace que ya el Señor decretó juicio para Estados Unidos. Siquiera Hillary Clinton, que se me hace que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. Ese es el punto. Entonces, Él pone y quita reyes. Entonces, entre más la iglesia ore, menos ese trompudo que diga Trump, hermano, va a quedar. Porque ese hombre viene en contra de todos los latinoamericanos. En contra de todos los que, hermano, no tienen un estatus legal en el país.
Pero fíjense que allá en el tabernáculo, porque había el lugar santísimo del tabernáculo y aparecía en forma visible la gloria, el símbolo de la presencia divina, y se llamaba Shekinah, la Shekinah. Cuando aquí desciende la presencia de Dios, eso se llama Shekinah. Descendió la presencia de Dios al lugar. Ese resplandor visible flotaba sobre el propiciatorio del arca entre los dos querubines. Se construyó el tabernáculo de acuerdo con el diseño que Dios le había revelado a Moisés en el monte Sinaí. Usted lo puede revisar en el capítulo 25 del verso 9 al 40. Ahora, los materiales más voluminosos que se emplearon en la construcción, como la madera, las pieles de animales, se podían conseguir en las inmediaciones del Sinaí. Los metales preciosos, por ejemplo, el oro, la plata, el bronce, como asimismo el lino, obviamente los trajo el pueblo desde Egipto. Porque acuérdense que se bajaron a los egipcios. ¿Cuántos se acuerdan? Los dejaron en la calle a los egipcios, hermano. Note todo lo que ellos ofrendaron para la construcción del tabernáculo. Un cálculo aproximado del precio de los diferentes materiales usados en la construcción del tabernáculo nos revela que significaba una intervención considerablemente divina. No podía ser que el hombre hiciera eso. Era Dios. El candelabro con sus lámparas, diversos utensilios. Se hizo un talento de oro. Se necesitaron aproximadamente 6 meses para construir el tabernáculo. Esa tarea que insumió la segunda mitad del año después de la salida de Egipto. Entonces, la tienda estaba dividida en 2 compartimientos. Primero, conocido como el lugar santo, y el segundo compartimiento, conocido como el lugar santísimo, el santo de los santos. La entrada al lugar santísimo era una cortina de lino cubierta de complicados bordados y sostenida por 4 columnas. Bueno, usted mira todo eso en la palabra del Señor. Lo que yo le quiero dejar aquí es que la estructura, todo esto, el Espíritu es el que despierta a los hombres para realizar grandes obras. Es el Espíritu Santo que despertó el espíritu de Zorobabel para empezar un avivamiento tremendo. Antes de que Dios haga algo en tu vida, te va a despertar el Espíritu. Y te va a dar una bendición, unos deseos, hermano, porque Él da el querer como el hacer, de hacer la obra de Dios. No de quedarte en tu casa, ay, es que trabajé mucho, estoy bien cansado. Sí, al mundo le das todo tu tiempo y todas tus fuerzas. Y cuando se trata de Dios, no le das nada. ¿Qué se me hace que el Espíritu Santo está contristado y por eso ni escuchamos la voz de Dios? Muchas veces no la escuchamos. ¿O cuántos aquí pueden decirme, yo vine, pastor, porque escuché la voz de Dios esta tarde y me dijo, ve al templo? ¿Verdad que no? Algunos de nosotros sí, somos movidos para ir al templo. Por ejemplo, mi esposa me dijo, hijo, si quieres yo predico esta noche y tú te quedas en la casa. Y le dije yo, no, hija, yo voy al templo. Ahí en el templo me sano, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted puede venir bien enfermo al templo y aquí cuando usted entra se sana, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Se acuerda de Esdras? En el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. O sea que si Dios no despierta el espíritu, va a ser en balde, hermano. ¿Ah? Si no quieres venir a la iglesia y Dios no te ha despertado tu espíritu, ¿qué se me hace que andas cacheteando la banqueta? ¿Verdad? Porque creemos, no, es que Dios no me ha movido, no me ha dicho que vaya al templo. Tremendo, hermano. Dice que fue Dios el que despertó el espíritu de aquellos hombres, Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas,
además de todo lo que se ofreció. Mire, Dios toca hasta el vecindario, hasta la gente que no tiene nada que ver con el asunto. Dios toca los corazones. Amén. Esdras vivió en un tiempo en que el pueblo de Dios estaba en cautiverio en Babilonia. En tiempos de abundancia, el pueblo se olvidó de Dios. Entonces se levantaron los babilonios y destruyeron las ciudades. Cuando Dios me tiene bendecido y yo me olvido de darle a Dios, hermano, lo más seguro es que me vengan calamidades. Porque, hermano, cuando ya le conté, ¿verdad? Que un troquero me decía a mí, mire, hermano Freddy, ore por mí. Le decía, ¿por qué, hijo? Es que me duele dar $10 de los $100 que gano. Y entonces yo oré por él, le dije, Señor, quítale ese espíritu de mezquindad. Y se lo quitó Dios. Y de repente, hermano, su primer cheque, $1,000. Estoy hablándole hermano, 1984. Y $1,000 en el 84 eran como 5,000 ahora. Y entonces, el hermano me dijo, a los 3 meses me dijo, hermano Freddy, ore por mí. Le digo, ¿por qué? Porque ya le debo a Dios 3 meses. Y le digo, ¿por qué? Pero si me dijiste que ya estabas ganando $1,000. Es que ese es el problema, me dijo. Me acuerdo que mi sueldo era exactamente el diezmo que ahora tengo que dar. Mi sueldo anterior. Entonces, se me hace difícil darle a Dios, me dice. Entonces le dije yo, no hay problema, ven para acá. Le agarré la mano, hermano, y empecé a orar. Le dije, Señor, devuélvele su trabajo mezquino a este hermano. Y él empezó a jalonearme la mano, hermano. Le dije, en el nombre de Jesús, Señor, para que pueda darte esos $10 que ya te había empezado a dar, devuélvele el cheque de $100, por favor. Y él no hallaba cómo zafarse de mi mano. No se pudo zafar. Pero me dice, mire, hermano Freddy, me dice, yo ahorita me voy al banco, al ATM, me dijo, y traigo el dinero para que usted ore diferente por mí. Desde ese día, ese hombre ha visto la mano de Dios en su vida. Porque el que mueve a hacer eso es Dios. ¿Quieres tú tener una vida próspera? Dale a Dios. ¿Quieres tener una vida mezquina, llena de problemas? No le des nada a Dios. Y vas a tener esa vida mezquina que no le vas a pegar a ni una, hermano. Vas a andar sin paz, sin alegría, sin gozo. Pero cuando uno le da a Dios, hermano, aunque se quede uno sin nada, uno siente un gozo dentro. Un gozo que no se puede explicar. Y de repente uno empieza a ver la mano de Dios devolviéndole a uno bendiciones, hermano. Dios toca aún a los vecinos, aún a los del vecindario para que te bendigan. Dios los toca. Usted sabe que Dios ha tocado al dueño de este edificio para que nos bendiga a nosotros. Él lo toca. Entonces, yo no me tengo que preocupar. Ay, que el hermanito tal ya no da nada. El emproblemado es él, no yo. Yo tengo el favor de Dios sobre mi vida y mi esposa también, ¿verdad? Los cheques los vamos a seguir recibiendo. El pago se va a seguir haciendo. El problema es cuando la mezquindad, hermano, no te deja porque no has escuchado la voz del Espíritu y te has vuelto en un mezquino. Y eso no va a hacer que te desarrolles en Dios, porque si no escuchas la voz del Espíritu, mucho menos vas a escuchar para obedecer qué es lo que tienes que hacer para que te moldee el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Se acabaron los amenes, ¿verdad? Bueno, esto es parte de esto, hermano. Fíjese que el Señor, hermano, Esdras, sacerdote dirigente que acompañó a Zorobabel al regresar de la cautividad babilónica, en Nehemías 12, 1 y 7, dice, el Señor los movió con su espíritu para que fueran a edificar, los despertó para que cambiaran su manera de pensar. Hubo una renovación de la mente. ¿No será que necesitamos que Dios Espíritu Santo nos renueve la mente, hermano?
¿No será que necesitamos que el Señor, hermano, se mueva y venga a cambiarnos nuestra manera de pensar? ¿Ah? Nomás empiezas a ganar un poquito más extra y, hermano, yo no sé qué les pasa a la gente. El otro día Dios nos bendijo a mi esposa y a mí. Y, hermano, nada nos costó darle al Señor la mitad de nuestros bienes, nada. Sentimos un gozo darle al Señor. Esa ofrenda se fue para el templo, para el altar. Por eso el templo tiene plata, hermano. Usted me pregunta, ¿cómo está su cuenta, pastor? Mi cuenta está bien, pero no está igual a la del templo. La del templo está muy bien, excelentemente bien. Amén. Pero la mía no está excelente, la mía está más o menos. Porque a mí la que me interesa que esté bien es la del Señor. Porque mientras esté la cuenta de mi Señor bien, Él me va a bendecir, Él me va a dar, Él me va a sobreabundar. Y a usted el Señor lo va a tocar para que venga y me dé ofrendas buenas. ¿Ok? Pastor, lo quiero bendecir. ¿Cuántas veces, hermano, no nos han bendecido ustedes? A mi esposa y a mí. Y de repente ustedes nos dan y de repente llego yo a la casa. El otro día hasta se me olvidó que en mi saco tenía una ofrenda. Cuando me lo volví a poner, como a los 7 meses después, me volví a poner el saco. Le hice así, fíjese, y ahí estaba un sobre. Dije yo, qué raro, dice, para el pastor. $1,000, hermano. Y dije yo, gracias, Señor. No sé ni quién me lo había dado, pero Dios sí sabe quién me lo dio. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros verdaderamente le creemos a Dios? Porque ese es el problema. El problema es que el cambio de mente tiene que llegar. Si no hay un cambio de mente, van a haber problemas. Dice que el Señor, Dios los movió con su espíritu para que fueran a edificar. Los despertó para que cambiaran su manera de pensar. Hubo una renovación de mente. Babilonia, por cierto, Babilonia significa, hermano, religión confundida. Diga confusión. Babilonia es confusión. Okay, algunos de nosotros nacimos y crecimos en medio de la confusión religiosa. ¿Se acuerda? Nos enseñaban religión, pero nos la enseñaban mal. Pensábamos que haciendo buenas obras todo estaría bien. Pensábamos que con llegar al templo de vez en cuando ya no había problema. Pensábamos que saliendo del templo podíamos llegar a pistear, a emborracharnos y a ver a la mujer del vecino, ¿verdad? Y a seguir de adúlteros. Porque, hermano, esa es la iglesia de Babilonia. La iglesia de Babilonia no le enseña a su gente a cómo vivir sanamente. No les importa. Y entonces yo me recuerdo que, hermano, estábamos tan equivocados, pero entonces llega Dios y nos despierta. Entonces es ahí cuando comenzamos a ver, empezamos a escuchar, empezamos a entender cosas que antes no podíamos captar. Hermano, note que entonces, porque si alguno está dormido, no va a poder recibir el mensaje que le traen. ¿Sabe que hubo una persona en la iglesia de Marte que dijo, cuando el hermano Freddy predica, yo no le entiendo nada? Entonces me voy a ir para una iglesia donde yo entienda, ¿verdad? Y entonces de repente me hicieron un comentario y le digo yo a mi esposa, entonces, ¿cómo está eso de que no entendía y de repente entiende otras cosas que no convienen? ¿Verdad? Porque ese es el problema, que no entendemos cuando se trata de la cartera y cuando se trata de darle a Dios. ¿Por qué? Porque no nos ha caído la revelación. Porque Dios no le ha placido bendecirte. Porque cuando te cae el 20, hermano, tú le das a Dios generosamente. Y entonces tú vas a ver la mano de Dios en tus negocios. ¿Sabe que una de las cosas que nos dijo los dueños de este edificio, nos dijeron desde que nosotros estamos ofrendándoles a ustedes y diezmándoles a ustedes? Dice, tenemos
3 edificios nuevos. Entonces Dios los ha bendecido a esta gente, ¿verdad? Y le aseguro que si Milán le cree a Dios, lo sana de ese cáncer, ¿verdad? Y yo le oro al Señor porque en veces se pone un poquito enojado por lo que le está pasando. Y le digo, Milán, you have to believe, tienes que creerle a Dios. Deja todas esas tus palabrerías. Y hermano, así estaba hablando con él cuando de repente llama a su esposa, llama a su hijo y llama a su nieto. Y dice, quiero que desde ahora en adelante la iglesia de Cristo pague $500 en aumento cada mes. Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿estás hablando de mí? Y me dice, sí, quiero que sepan lo que les estoy diciendo. Que el día que yo me vaya, entonces yo pensé, dije, ¿qué se me hace que este ya firmó su sentencia? Porque la esposa no es así con nosotros. La esposa es bien lenient. Ella dice, hasta llora cuando le contamos historias de la palabra. Él al contrario, no, se ha puesto, su corazón se ha endurecido. Mire hermano, no hay cosa más terrible que un hombre endurecido. Terrible. Desde ese día yo no voy a visitarlo. Desde ese día yo me quedé tranquilo, dije yo. Y el otro día vino acá y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No has llegado a la casa? Le digo yo, para escucharte lo que me dijiste el otro día, no, mejor me quedo tranquilo aquí. Porque, hermano, tiene que haber un cambio de mentalidad. Hermano, el hombre se está muriendo, debiera de ser más generoso con Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El que se está muriendo tiene que ser más generoso. ¿De qué le sirve guardarse los 10 pesos, los 20 pesos, los 100 pesos? Mejor sembrarlos para la sanidad divina y la salud divina. ¿Cuántos dicen amén? Sembrar. Porque muchas veces, hermano, el esposo o la esposa, depende de quién esté enfermo, hermano, muchas veces son los que los matan a los enfermos. Porque si yo entiendo, una de las cosas que hacen que el cáncer se despierte y empiece a molestar al cuerpo es el estrés. Imagínense, una pareja que esté bien con Dios, un hombre que esté amando a su esposa, la va a tratar con cuidado. Le va a decir, hija, usted no se preocupe de nada, yo me encargo de todo. De aquí en adelante usted no se ocupe de nada, yo me encargo, usted solo descanse, usted vaya al templo, vaya a la iglesia, vaya que oren por usted, que la unjan con aceite. Pero en cambio, hermano, hacen otra cosa. Y ahí es donde, hermano, es un problema. Pero dice la escritura que todo lo que uno siembra cosecha. ¿Qué se me hace que le va a tocar igual al que está sembrando de esa manera? Babilonia entonces es confusión religiosa. Y entonces antes nos enseñaban una religión y nos traían confundidos. Por eso Dios envía su Espíritu a despertarnos, a explicarnos las cosas de Dios y nos habilita para poder experimentarlo y desarrollar, hermano, y con ello lograr el cumplimiento profético para nuestra vida. Si Dios Espíritu Santo, usted y yo no lo dejamos trabajar, hermano, lo va a agarrar el arrebatamiento, se va a quedar porque nunca quiso oír la voz del Espíritu. El Espíritu Santo también comisiona a predicar. Fíjese que primero él te saca del desorden, después te lleva al templo, después te impulsa a ofrendar, a no ser tacaño, y por último ahora el Espíritu te impulsa a predicar su palabra. Dice Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué pérdida puede haber con eso? Si Dios te está dirigiendo por su Espíritu, ¿cómo te puedes tú perder? ¿Sí me entiende? Pregúntale que está a su lado, ¿has oído la voz del Espíritu? Y por favor, si no la ha escuchado, no le diga que sí.
Porque hay gente, hermano, que dice, sí, yo le he escuchado la voz del Espíritu. Y han escuchado el espíritu del anticristo, pero no el de Dios. ¿Me entiende? Entonces, no confiese que ha escuchado el Espíritu de Dios si usted no tiene frutos. Los frutos, dice, por esto los conocerán. ¿Ah? Por los frutos. Diga conmigo, yo tengo frutos. A ver, dígale que está a su lado, yo tengo frutos. Aleluya. Entonces aquí vemos cómo Pedro, del vulgo y sin letras, es comisionado para realizar una obra, una misión, ir a predicar. Fíjese que Pedro no podía ni siquiera leer. Y de repente Dios lo comisiona para predicar y ser pastor. Mire qué tremendo. O sea que lo único que se necesita es la unción del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Es lo único que se necesita. Pero hay gente que dice, ay, me voy a ir a la universidad. Tengo un joven que está en la iglesia de Júpiter y me habló el otro día y me dijo, Pastor Freddy, ¿me puede dar la dirección de la universidad de Downey? Le digo, con el mayor gusto, hijo. Pero ya te dije, no puedes ir a la universidad si antes no te sometes a un pastorado. Si antes no confiesas tu pecado. Si antes no dejas que el Señor te termine de fumigar y de echar fuera todos los demonios que andan colgando de tus bigotes. Y me dijo, es que el Espíritu me mueve a profetizar. El otro día mi esposa fue testigo, se puso a profetizar. Y hermano, nos estaba leyendo la cartilla a los pastores, ¿verdad que sí? ¿Ah? Y yo les digo, y ustedes no creen, y son aquí, son allá, hijos de no sé cuántas, hermano. Yo a mi esposa me le quedaba viendo, y mi esposa me decía, tranquilo, espérate. A mí ya me daban ganas de pegarle un trompón por el teléfono, y callarle la boca, hermano. Pero después que profetizó, así dice el Espíritu Santo, que ese no es el Espíritu Santo, le dije yo. Ese sos vos, hablando de la amargura de tu corazón. Y cuando vino acá, me dijo, pastor, estoy amargado. Ah, te dije, le dije yo. Bien me di cuenta que estaba muy amargado, ¿verdad? Y te vas a poner a cuentas con esos pastores que te han amargado, porque lo que soy yo no te he amargado. Para empezar, ni te has congregado conmigo. Amén. Aleluya. Porque a los que están aquí les he enseñado a querer como nunca han querido. Y han llegado a aprender que se congreguen conmigo. ¿Verdad que sí? Sí, hermano, si algo hacemos aquí es enseñarte a querer al Señor, a honrar a Dios, a hacer las cosas bien, a llenarte de la verdad y toda justicia, así como nuestro Señor Jesucristo dijo, y Él lleno de toda verdad y toda justicia inició su ministerio. Eso es lo que nosotros creemos, hermano, que si no hay llenura de verdad y de Espíritu Santo, no hay nada. ¿Ah? Aunque me digas que tienes llamamiento, ¿verdad? Tal vez llamamiento a sacar la basura, así, tal vez ahí sí, ¿verdad? Pero de ministerio, no me hables de ministerio si no eres fiel con el Dios que miras. Amén. Porque ese es el problema. A Pedro le tocó acompañar a 3 desconocidos para poder llevar el evangelio a los gentiles. Pedro no quería ir, le bajaron los lienzos. Le dijeron, Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y el Pedro, no, y tú sabes que yo no he comido cosa inmunda. Y por lo general, los que tienen llamamiento se creen santos. ¿Verdad? Lo único que les falta es la máscara de plata. Aleluya. También vemos a Pablo, a Bernabé y al Espíritu Santo, los comisiona de manera específica. Él es el que llama para el ministerio. Aún habían muchos y muy buenos elementos ahí en Antioquía, hermano, pero el Espíritu los escoge a ellos 2 de en medio de muchos, porque muchos son los llamados. Pero el que tengamos el llamamiento no quiere decir que tienes ministerio. Es que pastor, vino un profeta y me puso la mano y me dijo, tú eres así, así, así. Sí, pero del trecho al hecho hay un buen trecho. ¿Cómo es la cosa?
Del dicho al hecho hay un buen trecho. Si Dios no te mira fiel, si Dios no te mira obedeciéndole, si Dios no te mira y te mira haciendo puros desfiguros, lo más seguro es que otro venga y te quite tu llamamiento. Es lo más seguro. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no diga, así es. Lastimosamente así es, fíjese. Entonces ahí es donde nosotros entendemos. Pero fíjese, cuando Pablo llegó a Atenas, notó que la gente era muy religiosa. Porque ¿cuántos saben que la gente es muy religiosa, hermano? Por ejemplo, ahorita en Semana Santa. ¿Ah? Yo vi a Francisco besándole los pies a la gente. ¿Ah? Hermano, y me di cuenta que cuando los besaba, se les quedaba viendo como queriendo decir, quíteme la cama, no sean gachos. ¿Verdad? Porque, hermano, no lo estaba haciendo de corazón. Usted sabe cuando una persona está haciendo de corazón las cosas. ¿Ah? Lo están haciendo como un show para que usted vea de que hay humildad en esa gente. Pero no la hay. No existe la humildad. Existe la opulencia, existe el orgullo, existe tanta cosa mala, hermano. Pero yo le digo porque de ahí vengo. O sea, no me lo contaron, lo viví. Y usted también, no se haga. Que se le olvidó es otro rollo, ¿verdad? Pero hermano, fíjese que Pablo les habló del evangelio a esta gente que, hermano, estaba bien, pero bien perdidos, hermano. Cuando Pablo llegó a Atenas, notó que la gente era muy religiosa. Tenían altares para todos los dioses imaginables. Pablo observa un podium sin estatua, era en honor al Dios desconocido. Fíjese, así le habían puesto. Este es al Dios desconocido. Y él se ubicó en el podium y desde ahí les empezó a predicar en el Areópago. Y ahí les dijo, hermanos atenienses, este día yo vengo a hablarles del Dios desconocido, del de que ni siquiera ustedes conocen, pero yo ahorita se los voy a presentar. Miren qué tremendo. Dice que todos se unieron a escuchar a Pablo, hermano. Y se convirtieron. Se convirtieron porque les habló. Pablo les habló del evangelio y comenzó diciéndoles, yo vengo a hablarles de ese Dios desconocido. Note que hay muchos que no conocen a Dios completamente. Conocemos al Padre, conocemos a Jesús, porque siempre crucificado con clavos en las manos, ¿verdad que sí? Y siempre, hermano, Dios Padre está arribita, hermano, en una silla, echando rayos, ¿verdad? No de enojado, sino que, o tal vez de enojado por estar viendo tanta religión, ¿verdad? Y entonces, ahí, pero no conocemos al Espíritu Santo. Y entonces, hermano, el Espíritu Santo es Dios. Es el que mora en nosotros. Note que predicar no está condicionado a que estemos en un púlpito. Para hacerlo podemos predicarle a un compañero en el trabajo, le podemos hablar a una señorita en la escuela, le podemos hablar, hermano, a un amigo que vaya por ahí pasando, va al supermercado, usted le presenta el plan de salvación a esa gente, porque el Espíritu es el que impulsa. Dígale al que está a su lado, ¿ya te impulsó el Espíritu Santo a hablar de Cristo? Pregúntele, por favor. Ahora dígale, ¿y entonces por qué no pasamos de los mismos? Porque no los traes. Sí, hermano, cuando tú hablas de Cristo, lo primero que tienes que hacer es llevarlos al lugar donde van a ser edificados. Si ellos han recibido por el Espíritu es al Señor, ellos van a ser movidos por el Espíritu para venir al templo. Pero ¿y por qué no vienen? ¿No será que te han visto hacer cosas que no debes? ¿No será que el vecino dice, yo como quisiera ir a la iglesia, pero no a la de la vecina, porque híjole, hermano, cómo maltrata a su marido? ¿Ah? Pobre hombre, no sabe, hermanos, y al revés, pobre mujer, ¿verdad? Cómo maltratan a la mujer. Entonces, toda nuestra vida debe de ser movida e impulsada por el Espíritu Santo. Yo concluyo esta noche. El Espíritu Santo es el que nos permite a encontrarnos con Jesús.
escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo es quien nos llama al ministerio. El Espíritu Santo puede traer orden y restauración a nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que despierta el espíritu del hombre que está dormido. En lugar de nuestro encuentro con Jesús, el Espíritu Santo te va a llevar al templo. El candelero, como lo hizo el apóstol Juan, él lo vio y le dijeron que el candelero era la iglesia. Entonces, en el templo te encuentras con Jesús. Él te habla, Él te guía. Ahí está la voz autorizada de Dios para hablar a tu corazón y redireccionar tu vida. Y entonces el mover del Espíritu es sacarte del caos, del desorden, para que de una vez ordenada tu vida le des lo mejor al Señor, para que recibas un ministerio que predique su palabra, que hagas, hermano, tu tarea del evangelio en tu trabajo, en tu casa con tus familiares, en tu escuela, en tu universidad, hermano, en tu colegio, en tu colonia, con tus vecinos, con tus amigos y con tus familiares. Hasta entonces, ese espíritu de desorden que es iniquidad, hermano, ese tiene que desaparecer. Todo desorden tiene que desaparecer. Y el único que deshace el desorden es el Espíritu Santo. Incline su rostro. Vamos a orar en esta noche. Y le damos gracias al Señor, porque Él nos guía a